Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan y estaremos leyendo los versículos desde el 28 hasta el 36 bajo este subtítulo Jesús, el pan de vida. Así que vamos a leer, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de leer tu palabra, Dios mío. Te pedimos en el nombre de Jesús que ahora tú nos des revelación de lo alto. Espíritu Santo, trae entendimiento a nuestra vida, revelación de tu palabra. Úsame, Señor, para dar el mensaje que tú quieres impartir hoy a tu pueblo a través de esta escritura, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vemos que aquí Jesús está teniendo esta conversación con las multitudes y vamos a analizar un poquito el contexto. Recordemos que estas multitudes fueron aquellas que fueron alimentadas por Jesús con ese tremendo milagro donde más de 5,000 personas comieron con solamente 5 panes y 2 peces porque Jesús los multiplicó y luego ellos quisieron hacerle rey. Jesús entonces huyó porque él no quería esto, él sabía que no era su tiempo y entonces los discípulos fueron a Capernaum a buscarle. Jesús aparece caminando sobre el agua y llega junto con sus discípulos a Capernaum y al día siguiente la multitud, después de haber estado toda la noche buscando a Jesús y no encontrándolo, pues entonces se dirigieron también a Capernaum, que era donde habían estado sus discípulos. Y ellos estaban buscando a Jesús. ¿Por qué? Por el milagro que Jesús había hecho. Ellos quedaron muy impresionados cuando vieron que Jesús les pudo alimentar con solamente 5 panes y 2 peces. Ellos decían, este es el hombre que necesitamos para que nos gobierne, para que nos dé comida, para que nos dé provisión. Pues ellos habían escuchado las historias de cómo Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto durante más de 40 años, dándoles maná del cielo, y ahora al ver que Jesús podía multiplicar el pan, ellos querían que Jesús les diera más pan, que Jesús les alimentara como hizo Dios con Israel en el desierto, para ellos no tener que trabajar más por la comida, sino obtenerla de manera gratuita. Y era lo que le estaban pidiendo y le estaban exigiendo a Jesús. Y era la motivación principal por la cual querían hacerlo rey. No era porque veían en Jesús su sabiduría, ni era tampoco porque lo veían como un enviado de parte de Dios, sino porque lo veían como aquella persona que les iba a resolver su problema económico. Y esto es algo muy peligroso. No podemos acercarnos a Dios con la intención incorrecta, porque eso a Dios no le agrada. Entonces vemos que Jesús aquí les responde, porque Jesús anteriormente les había dicho, no trabajen por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Entonces ellos le hacen esta pregunta, le dicen, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? O en otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para que tú nos sigas dando ese pan, el cual nos diste el día anterior? Y entonces es cuando vemos que Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel
que Él ha enviado. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, lo que Dios espera de ustedes es que creáis en mí, que soy su Hijo, que he venido a salvar el mundo, que creáis en mí como el Mesías, el Cristo que había de venir. Todos ellos conocían la promesa del Mesías, conocían la promesa del Cristo, pero ellos realmente no veían en Jesús al Mesías o al Cristo. Ellos lo que veían era una persona que les estaba resolviendo una necesidad, y eso lo conocía Jesús. Y entonces ellos le tentaron cuando Jesús le dijo esto. Le dijo, pues entonces, ¿qué señal nos haces tú para que podamos creer en ti? Y esto parece algo un poco controversial o paradójico, porque si Jesús acababa de hacer una señal tan grande como la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué otra señal ellos querían? Incluso Jesús hizo otra señal después de eso, que fue que caminó sobre el agua. Ellos habían notado que Jesús apareció de manera misteriosa en Capernaum sin haber tomado ninguna barca, pero no se esforzaron por indagar cómo Jesús lo había hecho, no se esforzaron por conocer el poder de Dios. Lo que les importaba era encontrar a Jesús y pedirle que lo hiciera otra vez, que volviera a multiplicar los alimentos, que los bendijera otra vez. Y es por eso que ellos le dicen a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Le estaban diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú realmente eres el Cristo, entonces alimentanos, como mismo Moisés le dio pan a los israelitas en el desierto. En otras palabras, ellos querían presionar a Jesús para que Jesús hiciera lo que ellos querían. Si tú eres el Mesías, entonces haz lo que yo quiero que tú hagas. Y hay muchas personas hoy en día que también tratan de tener este tipo de relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Cuando les hablamos de Dios, cuando les llevamos a la iglesia, entonces piensan, bueno, ¿qué me puede dar Dios? Si tú eres realmente Dios, resuélveme mi problema. Si tú eres realmente Dios, sana a mi familiar, ayúdame en esta situación, sácame de este o de este otro aprieto. Es decir, que queremos forzar a Dios a que haga los milagros que nosotros queremos. Queremos que Dios entre por el molde que nosotros tenemos previamente establecido, cuando en realidad es todo lo contrario. Dios hace milagros, pero no los hace según nuestra demanda, no los hace según nuestro molde o según nuestros deseos. Él hace los milagros según lo que Él entiende que es mejor, según su propia voluntad. Por eso es que Jesús decía, yo no hago nada por mi propia voluntad, yo hago lo que veo hacer al Padre, yo hago la voluntad del Padre. Sin embargo, nosotros muchas veces queremos forzar y manipular para que Dios haga lo que nosotros entendemos que Dios debe hacer. Y esto es un gran error que estaban cometiendo estas personas, y Jesús quería que ellos más bien se enfocaran en las promesas espirituales, en la salvación, en el problema del pecado, en la necesidad espiritual. Sin embargo, ellos estaban completamente enfocados en las cosas materiales y de este mundo. Por eso Jesús entonces le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este pan significa la sabiduría de Dios. Este pan significa el alimento para el alma y para el espíritu, la solución para el dolor humano, el desconsuelo, el sufrimiento y la desesperación que tiene el ser humano al vivir en un mundo roto, destruido a causa del pecado. Y ellos entonces ya le hablan claro y le dicen cuál es su intención. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Ellos lo que querían era, en otras palabras, que Jesús le diera pan. Ellos no se molestaron por entender qué era lo que el Señor quería decir, de qué el Señor estaba hablando. Simplemente le dijeron, lo que sea, danos el pan. Lo que queremos es que nos des el pan. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto me recuerda un poco el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, donde Jesús le decía a la mujer samaritana que el que bebiere del agua que él le daría no tendría sed jamás, sino que sería en él una fuente que saltaría para vida eterna. Y la mujer samaritana no entendía, pero le dijo algo muy parecido. Le dijo, dame esta agua para yo no tener que venir a este pozo a buscarla. Es decir, que las personas lo que querían era, ok, lo que sea, lo que tú digas, danos el pan.
Y Jesús entonces les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En otras palabras, Jesús estaba teniendo una confrontación con esta multitud y Jesús les hablaba un lenguaje que ellos no podían entender. No podían entender porque su mente estaba totalmente puesta en las cosas de este mundo. Sus ojos estaban totalmente puestos en el dinero, en la comida, en sus necesidades materiales. Y Jesús les estaba hablando de vida eterna. Jesús les estaba hablando de cosas espirituales y era como si uno estuviera hablando en un idioma y otros estuvieran hablando en otros, con palabras similares pero con significados diferentes. Cuando Jesús hablaba de pan, se refería a él mismo, se refería al alimento para el alma, al alimento para el espíritu. Y sin embargo, cuando ellos hablaban de pan, ellos lo que querían era pan terrenal, pan como el que Jesús había acabado de multiplicar. Y ahí vemos que el gran enemigo de la fe, o el mayor enemigo de la fe, son las cosas de este mundo. Aún para nosotros los cristianos es difícil llevar un equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas materiales, porque aunque somos criaturas nacidas de nuevo por Dios, también tenemos un cuerpo que necesita alimentarse, que necesita vestirse, que tiene las necesidades de las cosas de cada día. Pero el engaño del enemigo está en hacernos creer que eso es lo único que necesitamos. Por eso vemos que en este mundo hay muchísima gente sufriendo, muchísima gente que están desesperados, angustiados, estresados, porque no entienden que su mayor problema y su mayor necesidad es espiritual. Una vez que la necesidad espiritual está resuelta, una vez que nuestra hambre y nuestra sed espiritual es satisfecha, entonces también lo de afuera va a ser satisfecho. Entonces también la provisión va a llegar a nuestra vida. Pero cuando ponemos las cosas en el orden incorrecto, cuando ponemos en primer lugar las necesidades de este mundo, pues entonces nos perdemos de las cosas espirituales y no vamos a tener ni lo uno ni lo otro. Por eso tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a poner lo espiritual y las cosas que tienen que ver con el reino de Dios en un lugar primordial en nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña tantas veces que pongamos la mira en las cosas de arriba, que hagamos tesoros en el cielo, que nos enfoquemos más en lo que no se ve que en lo que se ve, porque esta vida terrenal es pasajera y cuando invertimos las prioridades, pues entonces nuestro corazón se cierra a las cosas del espíritu y no podemos entender, no podemos creer y nuestra necesidad principal no es satisfecha. El Señor sí se interesa por nuestras necesidades económicas. De hecho, si no hubiera sido así, Él no hubiera hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él lo hizo para alimentarlos porque ellos tenían hambre. Quiere decir que el Señor es el primero que se interesa en que a ti y a mí no nos falte lo necesario. Pero no nos damos cuenta de esto cuando nosotros nos enfocamos solamente en esas cosas y dejamos de preocuparnos, dejamos de enfocarnos y de ocuparnos de las cosas eternas. Y por eso estas personas no podían creer en Jesús y por eso hoy en día mucha gente no puede creer en Jesús y por eso aún muchos cristianos pierden la fe en Jesús. Si tú te enfocas solamente en las cosas de este mundo, tarde o temprano vas a perder la fe en Jesús. Enfócate en las cosas de arriba primero y luego las demás también serán añadidas. Tal vez tú estás pasando por un momento en el que te has dado cuenta que un poco te has dejado arrastrar por las cosas de este mundo, por la rutina del trabajo, por el estrés de la vida cotidiana y te has alejado de las cosas de Dios. Tal vez estás leyendo menos la Biblia, estás orando menos, de vez en cuando no tienes tiempo para ir a la iglesia. Quiero decirte, ten mucho cuidado, no pongas las cosas materiales en primer lugar, pon las cosas espirituales en primer lugar para que no pierdas tu fe en Jesús. Y si confías en Él, no serás defraudado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy tú nos has enseñado, Señor, que tenemos que tener mucho cuidado de no ser como estas personas que se enfocaban solo en lo material, solo en las bendiciones que querían obtener de ti, Señor, que querían manipularte, Dios mío, para que tú hicieras su voluntad y no querían someterse a la tuya, Señor. Yo te pido por esta persona que está orando conmigo en este momento, te pido que tú le ayudes, Señor, a que pueda, Dios mío,
priorizar las cosas espirituales en su vida, que pueda enfocarse en lo espiritual, Señor, sabiendo que así va a poder creer en ti, que así, Dios mío, sus ojos y sus oídos espirituales serán abiertos para que puedan verte, para que puedan creer en ti y que tú también te ocuparás, Señor, de sus cosas terrenales. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, el Señor te bendiga mucho y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar con el estudio de este pasaje del Evangelio según San Juan. Dios te bendiga. Chao.